Gracias, Matías, por la presentación. Como bien dijo Matías, lo que voy a presentar hoy día es un poco los lineamientos teóricos que han orientado el trabajo, principalmente la investigación que hicimos con respecto a los movimientos progresistas en Latinoamérica y lo que va a ser el próximo paso de lo que vamos a hacer con respecto a la investigación en Chile y cómo se están dando las relaciones de clase y de grupo sociohistórico. Entonces, para empezar, me gustaría contarle un poco los problemas que nosotros nos encontramos como investigadores con respecto a la fisonomía actual de los grupos sociohistóricos y la pregunta de clase en Chile. Y principalmente nos encontramos con tres problemas. El primer problema es lo que nos referimos como la tesis del 1% o la pregunta de cuál en verdad son las clases dominantes del bloque histórico que está llevando adelante la hegemonía en Chile. O sea, cuáles son las clases altas. Estamos hablando de capitalistas, estamos hablando de alianzas entre diferentes grupos dentro de la esfera política y la esfera económica, estamos hablando del 1% de la gran burguesía. Y en ese sentido, este problema se nos pone como central para preguntarnos con respecto a los diferentes países de Latinoamérica también, cómo se van construyendo y construyendo estos bloques históricos. En un segundo punto, y de cierta forma un opuesto simétrico al anterior, se nos aparece el problema de efectivamente, aquí llamamos pueblo cuando investigamos diferentes países y en particular a Chile. ¿Cuáles son las clases que estamos denominando como populares? ¿Estamos hablando solamente de clases relacionadas con el mundo de lo productivo o estamos dando cuenta de ciertas condiciones de vida y ciertas formas de oportunidades o que hace referencia a la disposición de grupos importantes dentro del capitalismo latinoamericano? Y el tercer problema que encontramos usualmente, y relacionado a estos dos, es efectivamente tratar de entender qué son las clases medias. Un problema bastante clásico para el marxismo, de preguntarnos que este grupo que en un principio no se había dado tanta centralidad o tanta importancia y que luego nos damos cuenta que se empieza a expandir, o más que expandir, empieza a aparecer como una entidad fuerte dentro de las poblaciones que viven dentro de los sistemas capitalistas. Entonces tenemos estos tres problemas centrales. Por un lado, cuáles son las clases altas, por otro lado, cuáles son las clases populares y finalmente cuáles son las clases medias. Y en ese sentido, uno de los principios básicos que encontramos en Fragua es el hecho de que tenemos que distinguir entre clases y grupos sociohistóricos. Cuando hablamos de grupos sociohistóricos, principalmente nos estamos refiriendo a estos grupos concretos y reales de personas que están interactuando, que existen. Pensemos, por ejemplo, en los trabajadores industriales o la gran burguesía conservadora en Chile. Son grupos conservadores que tienden a movilizarse de forma individual y colectivamente con fines políticos y de cual además los historiadores, al observar este tipo de fenómenos, les permite entender ideas como grupos de interés o grupos que se movilizan con ciertos fines. Pero por otro lado, nosotros creemos que eso hay que distinguirlo de la idea de clase, en la medida de que las clases son y están relacionadas con las relaciones sociales de producción, con ciertas posiciones específicas que se dan en estas relaciones sociales de producción. Entonces la pregunta que ahí nosotros nos surge es cómo relacionamos, por un lado, estas clases vinculadas a las relaciones sociales de producción, principalmente pensando en trabajadores y capitalistas, y por otro lado, cómo vinculamos esto a los grupos sociohistóricos, que tienen esta diversidad que observamos hoy en día y que se van transformando históricamente con bastante potencia dentro de las diferentes etapas del capitalismo. Y en ese sentido creemos que uno o dos articuladores esenciales es primero la idea de agencia-estructura. Esta idea de que por un lado las clases tenemos que verlas como una estructura social y por otro lado los grupos sociohistóricos como el producto agencial de estas diferentes influencias que tienen la estructura por sobre nuestras vidas. Y en ese sentido, la segunda articulación relevante es la idea de interés. Es el lenguaje del interés y cómo la estructura es capaz de ir poniendo intereses dentro de nuestra subjetividad y dentro de nuestros proyectos, es que nos permiten entender cómo ciertas articulaciones de clases, ciertas formas, relaciones sociales de producción van influyendo el día a día y van influyendo cierta configuración de grupos sociohistóricos. Entonces, cuando hablamos de interés, ¿de qué estamos hablando específicamente? Estamos hablando de una fuerza que es bastante coercitiva y externa, en la medida de que cuando se ha pensado y se ha discutido la idea de interés, apunta hacia la capacidad que tiene, cuando nosotros ocupamos ciertas posiciones o ciertos roles, de que éstas nos orienten, primero, a hacer evaluaciones bastante similares en ciertas circunstancias. Pensemos, por ejemplo, los trabajadores, que la evaluación es mejorar sus condiciones laborales,
Pero al mismo tiempo, este tipo de evaluaciones hace referencia a acciones similares y una organización que es producto de esta acción similar. Entonces, mediante ese paso entre la estructura, el interés y la agencia, podemos ir entendiendo cómo se va articulando y cómo se va relacionando las clases y los grupos sociohistóricos. Sin embargo, y lo que vemos hoy en día es que no existe una correspondencia entre clases desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista económico y estos grupos sociohistóricos, en la medida de que el paisaje de estos grupos no se articula necesariamente bajo el eje trabajador capitalista, que viene siendo un problema esencial para plantear esto desde un punto de vista marxista. Y en ese sentido tenemos que entender que bien la idea de estructura, no como un leviatán, no como un constructo invisible, sino como dijimos anteriormente, como relaciones sociales, que donde hay ciertas posiciones, y que tienen principalmente y se manifiestan en nuestras vidas de dos formas, además del interés. Primero, como ciertas posiciones donde nosotros no voluntariamente entramos, o sea, involuntariamente nos tocan ciertas posiciones en la vida. Por ejemplo, cuando las personas que nacen en ciertas condiciones, en ciertas familias de trabajadores, eso relaciona con malo empleo, mala educación, malos lugares donde vivir, donde Santiago. Pero por otro lado, no solamente lo involuntario es una forma en que se manifiesta la estructura, sino también está el tema de los costos de acceso y los costos de ejecución. Esto nos referimos que cuando nosotros queremos acceder a una posición, existen ciertos costos para acceder a esto. Ciertos tipos de trabajo, por ejemplo, requieren más habilidades, requieren dinero, requieren experiencia, credenciales, educación. E incluso cuando nosotros estamos ocupando una posición, por ejemplo, una familia envía a su hijo a una escuela, a un colegio más caro, esto también significa dinero y significa tiempo de traslado. Entonces esta estructura, o lo que nosotros llamamos el plano estructural, se manifiesta de esa forma, se manifiesta por un lado en lo involuntario y por otro lado se manifiesta en aquellos costos que son externos a nosotros y que no podemos negar. Pero mientras la estructura se manifiesta, también nosotros desde un lado, como agentes, como personas reales, concretas, históricas, tenemos y vamos ocupando estas posiciones de diferentes formas, y en ese sentido nosotros encontramos tres dimensiones que son súper importantes cuando hablamos de lo que son estos agentes concretos. La primera es que nosotros inevitablemente ocupamos diferentes posiciones, y estas diferentes posiciones nosotros las cargamos de sentido y las vamos articulando en un proyecto, y un proyecto que nosotros tenemos expectativas con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. En segunda parte, también tenemos que estar claros que las posiciones dentro de esta estructura que hablamos, de esta estructura, por ejemplo, de trabajador capitalista, no siempre se manifiestan con una claridad de qué es lo que tenemos que hacer, no está todo normado, no está todo dicho. Por lo tanto, nosotros como personas tenemos que ir creativamente rellenando esos huecos, esas partes donde orientativamente no se nos dice qué debemos hacer. Pero finalmente, y más importante aún para el pensamiento político, es que no solamente ocupamos posiciones, no solamente somos trabajadores o estudiantes o miembros de un partido o miembros de una organización, sino también tratamos de reescribir las reglas que van organizando y van dándole forma a estas relaciones sociales. Y en ese sentido, la capacidad de cambiar estas reglas es esencial, pues nos habla de cómo a partir de nuestras acciones podemos ir cambiando la estructura, y de nuevo, cómo estas estructuras son productos de la agencia humana. Entonces, en el sentido de tener claro, como dije anteriormente, cómo la estructura, de nuevo, las formas específicas, cómo se organiza el trabajo, las formas específicas, cómo se organiza la elección, las formas específicas, cómo se transforma la organización política, no son estructuras externas, no son leviatanes, no son construcciones solamente del investigador, son objetos reales que están allá y son productos de las acciones pasadas, incluso de nuestras propias acciones pasadas, que vuelven a nosotros para enfrentarse con un cierto contexto, una cierta situación, donde nosotros vamos actualizando nuestra acción y vamos ejecutando nuestro proyecto. Y habían ya entendido un poco esta relación compleja entre estructura y agencia, cómo se dan las acciones actuales con las acciones pasadas, cómo se vincula la clase, cómo cierta forma de producir, cómo cierta forma de relacionarnos, y al mismo tiempo cómo nosotros vamos articulándonos como grupos sociohistóricos referentes a estas clases. Aún así, la relación no es unívoca. Encontramos que a pesar de que vamos desarmando esta relación, no encontramos esta relación clara entre trabajadores y capitalistas por un lado, y por otro lado como grupos reales que encontramos la realidad, que se movilizan.
En ese sentido tenemos que tener claro que en Fragua abogamos por un concepto de producción ampliada. De las relaciones sociales de producción que encontramos nosotros, por un lado están las clásicas, las industriales, las que todos conocemos, las que Marx describió bastante bien en El Capital, pero también nosotros pensamos que la idea de producir políticamente, de producir comunicación, ideas, objetos de alto valor agregado, tecnología, son formas diferentes de relaciones sociales de producción, todas enmarcadas dentro del capitalismo, y todo con un fuerte acervo capitalista. Pero el problema, desde un punto de vista de la investigación, es que esto produce diferentes condiciones laborales y diferentes condiciones de estas relaciones sociales, diferentes posiciones, en el sentido de, en el fondo, produce diferentes estructuras. Entonces, por lo cual, nosotros lo que planteamos ahí es que usualmente lo que encontramos en estas relaciones productivas transversalmente es una asimetría entre quienes trabajan y quienes suelen tener el control del proceso productivo, y por otro lado usualmente encontramos explotación. Y en esa base y en esa unidad y esa diferencia es que el paraje de cómo se van organizando los grupos sociohistóricos empieza a tener mayor sentido, en esta idea de que existen diferentes tipos de trabajadores y que se ponen en diferentes tipos de capitalistas, lo podemos decir, o diferentes tipos de burgueses. Pero aún así en este contexto de claridad que nos ofrece entender las relaciones sociales de producción de diferentes formas, encontramos que existen otras estructuras dentro de nuestra sociedad, no solamente la estructura que nos habla de las relaciones sociales de producción, aunque la entendamos de forma diversa, sino encontramos, por ejemplo, estructuras de género, estructura étnica. Y hay una estructura en particular que nos interesa a nosotros, que es lo que denominamos la estructura de estratificación social. Esta logra rivalizar de cierta forma, y recuperando la idea ahora de interés, con lo que hablamos antes de cómo una estructura puede ponerte cierto interés y puede orientar tu camino, puede influenciarte a tener ciertas evaluaciones concretas, ciertos proyectos en común. Como dije anteriormente, esta estructura es la estructura de la estratificación social. ¿Y qué es lo que principalmente hemos conocido y lo que se entiende por la palabra cierto ordenamiento de recursos? Y estos recursos cómo se orientan y cómo se anclan en nuestros proyectos, en nuestras expectativas de la sociedad. Es la discusión bastante clásica entre clases bajas, clases medias y clase alta. Lo que nosotros tratamos de hacer y lo que nosotros observamos en nuestra investigación es que se produce un cierto interés dentro usualmente de lo que llamamos las clases bajas, como la idea de al menos crear una base de recursos para movilizar ciertos proyectos mínimos de vida, por ejemplo, enviar a los hijos al colegio, por ejemplo, poder reproducir la unidad doméstica. Lo que encontramos en las clases medias eran ciertos proyectos ya más bien anclados en poder consolidar esta base de recursos y consolidar ciertos proyectos de vida. Y finalmente en las clases altas vemos la capacidad o vemos el deseo de ampliar esta base de recursos y llevar adelante proyectos de gran envergadura, de gran ambición, principalmente vinculados al control de la sociedad. Entonces en ese sentido tenemos no solamente una estructura relacionada con estas relaciones sociales de producción, no solamente una estructura vinculada con la relación trabajador-capitalista en las diferentes formas que podemos encontrar de trabajo, sino tenemos una segunda estructura, que es esta estructura de estratificación social. El tema es que las personas y las familias en los diferentes espacios domésticos y en los diferentes espacios individuales se va dando una cierta discusión con respecto a cómo estos diferentes intereses se van dando, van teniendo una jerarquía, van teniendo importancia, van teniendo una síntesis, se rechazan ciertos intereses por sobre otros. Y en este minuto concreto, en ese paso concreto, es que se van formando estos grupos sociohistóricos, que son los que observamos movilizados y desmovilizados hoy en día como parte de la fisonomía actual. Entonces, en esta relación entre diferentes estructuras de intereses, donde nosotros ponemos principal énfasis en la estratificación por un lado y en la estructura de relaciones sociales de producción por el otro, es que se ha enmarcado la investigación que hemos realizado, donde ponemos énfasis principalmente en 6 elementos. El primer elemento son los mecanismos con que la estratificación social funciona para poner intereses dentro de las personas y motivar sus acciones. El segundo es la variedad de relaciones sociales de producción que encontramos dentro de una sociedad. Por otro lado tenemos los factores culturales, tenemos también las estructuras de intereses como lo que hemos denominado antes, elementos nacionales, étnicos, género, y finalmente tenemos el elemento de tipo de relaciones que no son solamente de producción, sino también son de intercambio. Y en ese sentido lo que más nos interesa a nosotros es poder salir un poco de la lógica de las tendencias
o del historicismo, de decir, estos son los grupos socioeconómicos, sociohistóricos, sin saber y sin poder reconocer qué va a pasar el día de mañana, si el día de mañana se está transformando gradualmente estos grupos sociohistóricos o se va a dar una transformación radical. Lo que nosotros buscamos perseguir identificando esta estructura es poder saber si esta estructura en su interacción en un proceso multicausal va eventualmente a afectar esta fisonomía, este paisaje de los diferentes grupos sociohistóricos que podemos contar. Y en ese sentido, mediante este doble mecanismo o darnos cuenta de esta diferente estructura, vamos desanclando un poco la discusión con respecto a qué es el 1%, qué son las clases medias, qué son las clases populares. Y en ese sentido nosotros encontramos en nuestra investigación que la vinculación con el bloque histórico es usualmente una mezcla entre grupos sociohistóricos que están influenciados por situaciones de poder en diferentes formas productivas, diferentes formas de trabajo, no solamente el trabajo económico, sino también trabajo ideológico y el trabajo político, pero por otro lado también hay una fuerte movilización de este interés de las clases altas. Con respecto a lo popular, nos dimos cuenta que hay una vinculación fuerte entre las partes del trabajador como un sujeto explotado, pero también el interés de grupos populares en su situación de desposeimiento, en las condiciones limitadas de vida y de reproducción, que nos hablaba de un mundo popular que se articula esta doble dimensión, este doble interés. Y finalmente las clases medias, por fin, nosotros las removimos de la pregunta de la relación social y de producción. Nos dimos cuenta que lo que nosotros estábamos buscando era un interés específico que se producía en esta estratificación social y que daba paso a la pregunta de cómo se iban formando ciertos intereses, ciertos proyectos, en la medida de que se trataba buscando consolidar ciertos procesos de movilización social y de movilidad social. Y en ese sentido, Fragua, desde un punto de vista ya más bien político, utiliza esta doble estructura para hacer evaluaciones políticas y para poder entender lo popular en este doble sentido, no solamente como trabajadores, no solamente en cierto interés desde un punto de vista de relaciones sociales y de producción, sino también desde el mundo y desde el punto de vista de lo popular como una carencia, como una imposibilidad de llevar adelante expectativas, una posibilidad de llevar adelante proyectos, debido a la ausencia de los mecanismos para establecer una base fuerte de recursos que les permita a las personas llevar adelante lo que desean, los anhelos de su propia vida, pero en el mismo sentido ser capaces de proyectar e influenciar políticamente sus sociedades. Entonces, este es básicamente los lineamientos teóricos con que hemos trabajado y bueno, muchas gracias.